Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las aman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con barra de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, en esta mañana venimos humildemente delante de ti a pedirte, Señor, háblanos. Señor, que tu mensaje a estas iglesias, Dios, puede el día de hoy tocar nuestros corazones, impactar nuestra vida, Señor, de tal manera que no salgamos igual de este lugar, Señor. Que podamos entender, Señor, el propósito por el cual tú, Señor, escribiste estas cartas a estas iglesias, y que el día de hoy, Señor, nos hablan a nosotros también. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiatira, al igual que las otras ciudades a las cuales estuvimos refiriéndonos la semana pasada, era una ciudad en la zona de lo que el día de hoy es Asia. Tiatira era la ciudad más pequeña, pero de gran riqueza. De todas las iglesias a las cuales fue escritas cartas, esta era la ciudad más pequeña, y pudiéramos decir hasta cierto punto más insignificante. Pero llegó a ser esta ciudad una capital comercial porque porque pasaba mucha gente por ese lugar. Probablemente la iglesia ahí era muy pequeña también, y sin embargo el Señor les dirige la carta más larga que podemos ver en esta sección de 7 cartas que el Señor a través del apóstol Juan escribe a estas iglesias. La ciudad no tenía fortificaciones naturales, y al estar expuesta a ataques e invasiones, había por lo general una como guarnición o una guarnición de soldados, de personas que buscaban defender esta ciudad, y no solo para defender al pueblo o a la ciudad de Tiatira, sino también para proteger el paso hacia la capital, que era Pérgamo. Esta ciudad de Pérgamo estaba cerca, estaba ubicada aproximadamente como a 100 kilómetros de la ciudad de Tiatira, pero esta zona de Tiatira era el lugar, el paso para poder acceder a esta otra ciudad. Esta ciudad de Tiatira era una zona rica agrícolamente y era famosa por la fabricación de tinta de púrpura. En Hechos, capítulo 16, versículo 14, nos dice, Lucas nos habla acerca de una mujer llamada Lidia, que se convirtió en Filipos a través de la predicación de Pablo. Y esta mujer, Lidia, era de esta ciudad de Tiatira. Y como no vemos ningún mensaje o viaje en la palabra en Hechos, no vemos que haya habido algún viaje misionero, pudiéramos creer o se puede llegar a creer que la gente o esta iglesia en la ciudad de Tiatira hayan comenzado a convertirse las personas a través del testimonio de esta mujer de Lidia.
Otros se convirtieron y empezó a formarse esta iglesia en Tiatira, pero eso no lo sabemos con exactitud. Es algo que se puede llegar a creer porque no vemos dentro de la palabra que haya habido algún viaje misionero de Pablo a esta ciudad. Pero Jesús está hablando en esta carta a esta iglesia, y lo primero que Jesús podemos ver que habla se describe a sí mismo. Al igual que lo vimos la semana pasada, Jesús comienza describiéndose a él mismo, o presentándose o enfatizando algo de su vida, de su carácter, de su ser. Y lo primero que vemos es que él se presenta a sí mismo con un título que enfatiza su deidad. Si te fijas, el versículo 18 nos dice: el Hijo de Dios. Y en la forma de pensar del judío, el hijo, el ser hijo, significaba que tenías la naturaleza de tu padre, o que eras como tu padre. Así que el Hijo de Dios, podemos ver que tiene la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Y vemos que Cristo se describe al iniciar esta carta como aquel que tiene no nada más la naturaleza de Dios, sino que también tiene ojos como llama de fuego. Y esto hace referencia a esos ojos que penetran hasta lo más profundo de nuestro ser. Jesús toma esta descripción de sí mismo, si te acuerdas cuando vimos en Apocalipsis 1:14, para enfatizar esa idea de que sus ojos miraban como con un juicio penetrante, de una manera profunda dentro del ser. Pero también dentro de esta presentación, Jesús se describe a sí mismo diciendo: cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Y Jesús, podemos ver que toma esta descripción también de Apocalipsis 1:14 para enfatizar, de 1:15 para enfatizar su pureza. Debido a que el bronce es un material puro, es altamente bruñido. Bruñido es alisado, es un material que puede ser tan pulido, tan alisado, de manera que muestra o refleja su pureza. También enfatiza el bronce la constancia, debido a que el bronce era un metal fuerte conocido en el mundo antiguo. Y dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, sería también como una referencia en cuanto a ser fuerte e inconmovible, algo que era sustancial, algo que era inconmovible. En su bondad y paciencia, el Señor inicia con palabras de reconocimiento a la iglesia, diciéndoles que en muchas maneras la iglesia de Tiatira era una iglesia modelo. Tenía 4 grandes cualidades esenciales. Esta iglesia tenía amor, tanto para el Señor como para los unos con los otros. En ellos había servicio. Tenían una fe y tenían paciencia dignas de mencionar, como lo dice aquí el pasaje. Y continúa diciendo: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. Conozco que tus obras recientes son mayores que las primeras. Es decir, que esta iglesia, las obras iban incrementando. Los hechos, las acciones en esta iglesia iban de menos a más, en lugar de disminuir con el tiempo. Estas 5 virtudes son generadas en el interior de cada creyente. Estas 5 virtudes no podían ser solamente expuestas o hechas así porque sí, sino que eran virtudes que se generaban dentro del corazón, dentro del ser del creyente. Y solamente por gracia del Espíritu Santo. Pero la iglesia de Tiatira falló al no corregir a los hermanos que claramente estaban en pecado. La iglesia de Tiatira, de igual manera que la iglesia de Pérgamo, así como la iglesia de Pérgamo que vimos la semana pasada, había como sindicatos o gremios de trabajadores. Estaban los que se dedicaban a la lana, los que se dedicaban a la tinta, los que se dedicaban a la agricultura. De la misma manera, esta ciudad de Tiatira buscó proteger a los trabajadores a través de sindicatos, como se hace muy comúnmente el día de hoy.
Pero la diferencia es que esta iglesia, estas gentes, estos trabajadores se estaban convirtiendo, estos sindicatos se estaban convirtiendo como en una amenaza para los que eran creyentes. ¿Por qué? Porque si tú eras creyente y trabajabas en uno de estos gremios o de estos sindicatos, cada uno de estos sindicatos tenía una deidad a la cual ellos adoraban. Tenían un Dios al cual ellos sacrificaban, al cual rendían tributo. Y si querías continuar con tu trabajo, tenías que pertenecer a este sindicato y adorar al Dios del sindicato. Asistir a sus festividades, comer la comida sacrificada a estos ídolos y participar en las orgías y en las fiestas paganas que se realizaban en honor a este Dios del sindicato. Y hermanos, era un verdadero dilema para cada creyente. ¿Por qué? Porque o dejabas el sindicato y perdías tu trabajo y dejabas de comer, pasabas hambre y necesidad, o te quedabas en el sindicato y negabas al Señor. Y en medio de esta situación difícil a la cual estos creyentes estaban enfrentando, aparece, o la palabra nos menciona, una mujer que de manera simbólica dice llamada Jezabel. No sabemos si realmente era su nombre Jezabel, pero aparece esta mujer haciendo, dando o queriendo dar a través de una falsa profecía la solución para este problema que estaban enfrentando. Esta mujer, de manera simbólica, quizás llamada haciendo Jezabel, haciendo referencia a aquella mujer malvada, esposa de Acab, a la cual sometió y corrompió al pueblo de Israel en el pasado. Esta mujer ahora, nos dice Apocalipsis, se hace pasar por profetisa y propone esta solución al problema. La solución de esta mujer era: para vencer a Satanás hay que conocerle. Para vencer al pecado es necesario conocerlo. Conocerlo tan a fondo por medio de las experiencias vividas. Tienes que asistir a las fiestas de los gremios y llegar a ser de esa manera un mejor cristiano. Esta mujer estaba dando una solución muy creativa, pudiéramos decirlo de esa manera, pero una solución falsa, una solución perversa. Como un creyente teniendo que mezclarse con el pecado de tal manera que lo pueda conocer para de esa manera poder combatirlo y llegar a ser mejor cristiano. ¿Qué contrariedad esta? Y vemos que Cristo pronuncia un juicio tan severo para esta falsa profetisa, aunque de alguna manera se muestra misericordioso con aquellos que no se dejaron engañar con ella. Fíjate, versículo 20 al 23 dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que conectan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, dice, mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Antes de que Jesús le diga a los cristianos de Tiatira lo que ellos deben de hacer, Él primero dice lo que Él hará. Jesús castigará a Jezabel. Dice: la arrojaré a cama junto con aquellos con quien ella adulteran. Podría ser simplemente una imagen de referencia o de aflicción, o podría ser una enfermedad literal que Jesús permitiría en la vida de esta mujer y de sus seguidores como castigo. Y también nos dice el propósito por el cual estaría mandando este castigo para esta iglesia, o para esta mujer, perdón, y para aquellos que la seguían. Él dice: si no se arrepienten de las obras de ella, dice, les revelaré el propósito de ese castigo. Primero, dice, para que se puedan arrepentir de esas obras. Ellos no escucharían a Jesús antes.
Ellos tenían el conocimiento, ellos tenían la doctrina, ellos habían escuchado el evangelio, pero se estaban dejando seducir por esta mujer. No estaban escuchando ese consejo, por tanto, el Señor traería este castigo, este juicio sobre ellos, a ver si ellos se arrepentían. Y segundo, para poder dar un ejemplo de santidad a otras iglesias. Fíjate lo que dice el pasaje, dice: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Cómo se presentó Jesús al inicio de esta iglesia? El que tiene ojos ¿de qué? De fuego, que penetran, que escudriña. Pero fíjate, versículo 24 y 25, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás como ellos las llaman, os digo, no os impongo ¿qué? Otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Como dije hace un momento, Cristo se muestra misericordioso ante aquellos que no se habían dejado seducir. Les dice, no les voy a imponer otra carga. Suficiente es con la carga que tienen de estar soportando la aflicción, de estar soportando la persecución, el hambre, la necesidad, la burla, la persecución. Pero eso sí les digo, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Reténganlo, no deben de detenerse de hacer lo que es bueno. No deben de distraerse o desanimarse por lo que están pasando. Jesús quiere que ellos sean y hagan lo que han estado haciendo ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Les está dando una esperanza, les va a decir, esto se va a terminar, yo voy a venir por ustedes. Manténganse ahí, estén fuertes hasta que Jesús venga. Y es hasta entonces que la batalla terminará. Versículo 26 y 28 dice, al vencedor, al que guarda mis cosas hasta el fin, le daré ¿qué? Autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aun y cuando haya una influencia a través de alguna influencia inmoral o idólatra, como la de esta mujer Jezabel, como creyentes, tú y yo debemos vencer y guardar las obras de Jesús, lo que hemos conocido en su palabra, lo que debemos y sabemos que es su voluntad hacer hasta el final. No debemos desanimarnos por completo por toda la inmoralidad que podemos estar viendo. Cada día, decía hace una semana una hermana con la que platicaba, cada día están más sexualizados los anuncios en televisión, los anuncios en radio, los anuncios en el teléfono. Cada vez buscas alguna cosa en algún buscador de internet y te aparecen más cosas inmorales cada vez más. Pareciera que cada vez es más común ver inmoralidad en la calle, y el día de hoy esta palabra nos anima a no desfallecer. Y aun cuando haya esta influencia inmoral y de idólatra como la que podía esta iglesia estar atravesando, no debemos desanimarnos por completo, porque tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo hemos sido rescatados de esa inmoralidad. La obra de Dios aún seguirá por medio de aquellos que salgan vencedores. Él dice, les prometió reinar juntamente con Él. Y esta promesa es especial para aquellos que venzan esta amenaza de la inmoralidad y de la idolatría. A ellos Jesús les ofrece una parte de su reino. El Salmo 2, versículos del 7 al 9 nos dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Este Salmo 2 nos habla de esa autoridad del Mesías cuando Él gobierne sobre la tierra. En aquel día la justicia será forzada, el Señor ejercerá su justicia, dice, como vara
de hierro y como un vaso de barro se quiebra cuando le pegas con esa vara, de esa manera su justicia será ejercida sobre toda inmoralidad, sobre toda idolatría, y serán quebrantados todos aquellos que no se han sometido al gobierno del Señor. Cada una de estas esperanzas, cada una de estas versos, debe de dar esperanza para ti y para mí, que somos creyentes y fieles. Esta iglesia quizás se sentía abrumada por la inmoralidad y la idolatría a su alrededor, pero Jesús les recuerda: ustedes están en mi equipo. Ustedes son mío. Juntos ustedes y yo gobernaremos. Y no solamente termina diciendo eso, sino que dice: aún hay más. Hay una recompensa más grande que solamente reinar juntamente conmigo. Les dice, versículo 28, y les daré el lucero de la mañana. Él les ofrece la recompensa mayor, la recompensa que es Él mismo. Él se ofrece a ellos porque Él es la estrella de la mañana. Esta es una carta que aplica para todos. Aplica para aquellos que son como Jezabel, quienes conducen a otros para pecar. Pon atención, dice, apártate de eso, deja de hacer pecar a los demás, porque si no te ejerceré juicio sobre ti. Aplica para aquellos que siguen la enseñanza de Jezabel, aquellos que siguen a otros a pecar. Aplica también para aquellos que permiten que Jezabel obre en su maldad, y aplica que al que es fiel. Quizá tú y yo como iglesia pudiéramos estar permitiendo que haya pecado en medio de nosotros. Quizá no lo hemos hecho, pero el Señor nos habla a que tengamos atención en eso, a que busquemos tener cuidado en cada una de estas áreas, y que si estamos en alguna de ellas nos arrepintamos y busquemos al Señor. Pero continuemos viendo las próximas 3 iglesias. Capítulo 3, versículo 1. Y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, dice, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, que no han hallado, porque no he hallado completas tus obras de delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis era una ciudad rica y próspera. Era una ciudad que estaba asentada sobre una colina, la cual era casi inaccesible, pero aún así era una ciudad muy rica, estando situada en esta intersección de varios caminos y rutas comerciales importantes. Su riqueza fue gracias a la manufactura textil, la manufactura del tinte, y también a algo muy importante que fueron las joyas. Sus habitantes eran muy arrogantes y demasiado confiados. Esta era una ciudad bien conocida por su vida de lujos y por su vida fácil. Era una ciudad donde se vivía muy tranquilamente, despreocupadamente y con mucho lujo. Esta ciudad tenía una reputación bien merecida por ser una ciudad apática, pero aparte de apática era una ciudad inmoral. Esta combinación de dinero fácil y de ambiente moral apático hacía que la gente de Sardis amara el placer y fuera en gran medida una ciudad con mucha indulgencia. Eran personas donde se notaba una vida donde no había restricciones, en donde se notaba el amor al placer y se notaba demasiado el amor a los lujos. Y a pesar de que la situación de la ciudad la hacía ideal para la defensa por el hecho de estar
en acantilados o en colinas, mientras estaba en lo alto del valle de Hermo. Esta ciudad estaba rodeada por precipicios profundos que eran casi imposibles de escalar. Pero ahorita en un ratito te voy a decir algo muy particular de esta ciudad. Esta ciudad ya había caído 2 veces, a pesar de estar en un territorio casi inaccesible. Esta ciudad había caído ya 2 veces en manos de otros conquistadores. ¿Y sabes a causa de qué? A causa de la confianza excesiva y el fracaso de no poner guardia, de no poner seguridad en sus límites. La mayor parte de esta ciudad practicaba la adoración pagana al culto de la diosa madre Cibeles. Se caracterizaba este culto por orgías y por los pecados más sucios y más impuros que existían. La iglesia en Sardis gozaba, al contrario de la ciudad de Sardis, la iglesia de los creyentes gozaba de una buena reputación. Pero fíjate lo que dice el Señor acerca de esta iglesia. El Señor le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Es decir, Jesús sabía que la iglesia de Sardis tenía un nombre, tenía una reputación, tenía buena reputación, gozaba de buena vida, una reputación de vida, una reputación de vitalidad. Si mirabas a la iglesia de Sardis, como la ciudad de Sardis, todo parecía estar vivo y parecía estar bien. Pero había un gran problema. Aunque tenían buena reputación, no la merecían. Esta iglesia, aunque tenía una reputación de ser una iglesia que estaba viva, el pasaje nos dice, estaban, ¿qué? Muertos. Era una iglesia muerta. Esta iglesia falló en su labor de ser luz para el mundo, de ser un candelero para la ciudad. Tenía la reputación de ser luz y vida, pero no había luz, no había vida en ella. A pesar de su reputación de estar viva, Jesús los miró porque en realidad ellos estaban muertos, y se los hace saber. Una reputación, esto nos hace ver que una reputación buena no es garantía de un verdadero carácter espiritual. A pesar de de su buena apariencia, Jesús los vio por lo que en realidad eran. Era una iglesia muerta. Ellos gozaban de paz, pero dice un comentarista, pero era la paz de un cementerio. Tenían la forma externa de la piedad, pero les faltaba la verdadera esencia de la piedad. No había fe, no había amor verdadero para el Señor. No era la iglesia de Sardis que estuviera perdiendo la batalla. No era que lo tenían y estaban perdiendo la batalla. No, esta iglesia era una iglesia muerta. Un cuerpo muerto ha perdido la batalla. La pelea se ha terminado, se ha acabado. Y en esta carta Jesús nos anima a nosotros como cristianos, y anima a los cristianos de Sardis a que estén firmes. No los anima a que estén firmes en contra de la persecución, no los anima a que estén firmes en contra de la falsa doctrina, probablemente porque ya no había un peligro significante para esta iglesia. Porque esta iglesia no estaba batallando con la falsa doctrina, esta iglesia no estaba batallando con la persecución, esta iglesia estaba muerta. A diferencia de la iglesia de Esmirna, a la cual el Señor solo habló cosas buenas, esta iglesia de Sardis es la iglesia que no recibe ningún buen comentario del Señor. El Señor no tiene nada bueno que decir de ella, solamente tiene reprensiones. Sus obras no eran completas, es decir, sus obras no alcanzaban la extensión de la plena voluntad de Dios, es decir, no caminaban conforme los preceptos del Señor. Por lo tanto, esta iglesia estaba
muerta. Pero aquel que en el versículo 1 se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y claro, él utiliza estos términos para enfatizar su carácter como el amo de cualquier poder espiritual y autoridad también. Ahora les está diciendo, aquel que tiene todo el Espíritu de Dios, aquel que tiene en sus manos todas las iglesias, las estrellas, los pastores, las estrellas de estas iglesias. Ahora les está diciendo, yo tengo la plenitud del Espíritu de Dios en mí mismo y la plenitud de las iglesias en mi mano. Fíjate lo que les dice versículo 2. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo. ¿Y qué? Arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Esta primera instrucción que Jesús les dice es que ellos necesitan examinar y proteger, fortaleciendo lo que tienen. Es decir, las cosas que les quedan, es decir, aquello que todavía tienen, es decir, a pesar de la condición espiritual de la iglesia, de que la iglesia de Sardis era mala, de que estaban muertos, aún quedaba una pequeña esperanza. No estaban sin esperanza. Espiritualmente había cosas que aún les quedaban, como dice ahí el pasaje, las cuales podían ser fortalecidas. Jesús no se había rendido por ellos. Para Jesús todavía no era tarde para esta iglesia. Todavía no era demasiado tarde. Y les dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Se acuerdan ahora que estuvimos viendo 1 Tesalonicenses? Cómo el apóstol Pablo estaba orgulloso de la iglesia de Tesalónica por cómo habían recibido lo que habían oído de parte de ellos, que lo habían recibido como palabra de Dios. Bueno, esto era típico en las iglesias. Estas iglesias habían sido formadas porque habían sido escuchada la palabra del Señor. El evangelio había sido escuchado y había sido recibido. Y ahora el Señor les está diciendo, pues lo que ustedes habían recibido y aquello que habían oído, guárdenlo ahora. Acuérdense de eso que habían oído y que habían recibido y guárdenlo. Es decir, háganlo, caminen sobre ello. Y les dice, arrepiéntete. Ellos deben guardar estas cosas y deben de arrepentirse y regresar y restaurar el evangelio y la doctrina que había sido dada a estas vidas. Hoy en día muchas iglesias han perdido el interés de enseñar la verdadera doctrina, las verdaderas verdades bíblicas, y se han acomodado a filosofías y pensamientos, modos de pensar actuales. Culturalmente están sometidas bajo la cultura de este mundo para ser más populares, para ganar audiencia, para ganar asistencia a adeptos, y han desarrollado demasiados programas sociales y muchas actividades de entrenamiento y de entretenimiento. Y todo esto no sería negativo si la palabra de Dios tuviera la importancia y la máxima relevancia como máxima autoridad. Si la palabra de Dios fuera aquello que gobierna y determina la doctrina y la conducta de la iglesia, todo esto no sería negativo. Pero hoy día muchas iglesias han optado por programas, por filosofías y pensamientos, y han dejado a un lado la doctrina, la verdad bíblica. Y tú y yo debemos estar alertas. Y debemos de estar preparados en todo momento y en toda circunstancia para recordar aquello que hemos recibido y oído de parte de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no velas, dice ahí el versículo,
vendré sobre ti como ladrón. Y Jesús les advierte de este gran peligro. A diferencia de Pérgamo y Tiatira, que había algunos malos entre los creyentes, en la iglesia de Sardis había algunos pocos buenos en medio de la iglesia. Los demás se portaban mal. Y Jesús le dice a esta iglesia, aparte, estaba muerta debido a un compromiso con el pecado, pero ellos necesitaban recibir y andar en la pureza, en vestidos blancos. Y les dice, así que el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y les reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Está diciendo que los vencedores tendrán asegurada su ciudadanía celestial. En el mundo antiguo, la muerte o un convicto criminal podía borrarse su nombre de un antiguo ciudadano del libro de la ciudad, el cual era registrado o estaba dentro del registro de la ciudad. Pues si tú eras un criminal y te habías portado mal y eras ejecutado, ellos borraban tu nombre del libro de la ciudad o del registro de la ciudad. Esto nos habla de la seguridad de nuestra salvación. El Señor está diciendo a aquellos pocos que están en la iglesia, a los que salgan vencedores, dice, su nombre no será borrado. Es decir, tienen asegurada, son seguros en mí, su seguridad, su salvación está segura en mí, y los reconoceré delante de mi Padre. Qué grande será aquel día en el que Jesús, cuando estemos delante del trono del Señor, Jesús mismo reconozca el nombre de cada uno de aquellos que son verdaderamente de Él, y su nombre se encuentra escrito en el libro de la vida. Qué gran día será ese. Todos nosotros debemos de escuchar lo que el Espíritu de Dios dice a estas iglesias, a la iglesia de Sardis. Y es que, ¿sabes qué, hermano? Es difícil desviarnos. Fácilmente podemos desviarnos y caer en una apatía y en un letargo y en un punto en donde podemos sentirnos muertos espiritualmente. Es muy fácil caer ahí, especialmente cuando tienes una buena reputación. Es que yo tengo una buena reputación en la iglesia y tengo que esto las personas reconocen que tú eres maduro cuando la obra de Cristo Jesús se ve en tu vida, no cuando guardas apariencias. Y cuando tú y yo le damos un alto lugar a la palabra del Señor en nuestras vidas. Es a través de su palabra que tú y yo somos fieles representantes y maduros en Cristo Jesús. Sardis nos enseña que debemos estar alertas y nos enseña que debemos de estar velando. Así que tú y yo el día de hoy estemos atentos, no a una apariencia de piedad, no a una apariencia de bondad, sino estemos alertas y atentos a lo que el Señor nos ha hablado y a lo que hemos recibido de su palabra el día de hoy. Siguiente iglesia, versículos 7 al 13, la iglesia de Filadelfia. Vamos. Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Alguien me puede regalar un vasito con agua, por favor? Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia, hermanos, era la iglesia más joven de las 7 iglesias. Gracias, hermana. Originalmente fue fundada como un puesto misionero para la cultura helénica de la antigua Grecia. Es decir, era una ciudad próspera, era una ciudad conocida por sus hermosos edificios, a tal grado que era llamada la pequeña Atenas. Había muchos edificios ahí. Y también esta iglesia era conocida, esta ciudad era conocida por sus múltiples terremotos. Había terremotos muy frecuentes en esta ciudad. Tenían tantos dioses y tantos templos que algunas veces, como te dije ahorita, la gente la llamaba la pequeña Atenas. Y mira cómo es que Jesús se presenta a esta ciudad. Versículo 7. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre, dice esto. Podemos ver que Jesús comienza hablándole a esta iglesia, recordándole 2 de sus mayores atributos: el santo y verdadero, porque solamente Él es santo en un sentido absoluto. Él está haciendo a través de estos atributos referencia a su soberanía y a su autoridad plena. Él está diciendo: solamente yo soy santo, solamente yo soy verdadero, no hay falla en mí. Pero no solamente está hablando de eso, sino que también está a través de la descripción esta de las llaves de David, el que abre y nadie cierra, hablando de su autoridad plena. Jesús muestra que Él es el que guarda las llaves y la puerta. En esta cita de Isaías 22, 20 al 23, Jesús expresa su poder y su autoridad, especialmente para admitir y excluir. Jesús mismo en Mateo 28, 18 dice: y acercándose les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y a esta iglesia le está diciendo en el versículo 8: yo conozco tus obras, mira, he puesto una puerta delante de ti abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Si recuerdas, ahorita te había dicho que la iglesia de esta ciudad de Sardis estaba estratégicamente puesta y diseñada para ser un puesto misionero para la cultura griega. Y el Señor le dice a la iglesia: ustedes tienen una puerta abierta delante de ustedes, tienen una oportunidad enorme, están situados estratégicamente para que de ahí salga para todos lados, no la cultura helénica, sino el evangelio del Señor. 1 Corintios 16, 9 y 2, el apóstol Pablo habla acerca de esa puerta que le había sido abierta para predicar el evangelio. Corintios 2:12 de la misma manera, y Colosenses 4:3 nos hacen ver cómo cuando el apóstol Pablo hablaba acerca de esta puerta abierta era para la predicación del evangelio. Jesús les dice que Él ha abierto esta puerta de oportunidad para que ellos evangelicen y deban de pasar por esa puerta con fe. En su historia, Filadelfia tenía un gran llamado a evangelizar. La ciudad tenía la misión de esparcir esta cultura griega, su lenguaje, su cultura, y ahora Jesús les abre esta puerta para que puedan esparcir la cultura del evangelio del reino hacia toda región del mundo. Es decir, era una oportunidad especial para predicar el evangelio a los corazones que no habían escuchado nunca el mensaje del Señor Jesús. La iglesia de Sardis se le había dado esta oportunidad porque era una iglesia fiel a Jesús, fiel a su palabra. Y nos dice ahí: no has negado mi nombre. No has negado mi nombre no solamente está haciendo referencia a que expresaban su decisión y su devoción por Jesús, sino que esta iglesia era una iglesia que verdaderamente vivía de tal manera que el nombre de Cristo era conocido a través de la manera en la que ellos vivían.
Ellos vivían de tal manera que eran fieles al nombre y al carácter de Jesús, verdaderos creyentes que amaban la palabra, que amaban a su maestro y que eran fieles y obedientes a él. Y versículo 9 al 10 nos dice: aquí yo he entregado a aquellos de la sinagoga de Satanás, que dice ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré a la hora de las pruebas, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Jesús no habla en contra de todo el pueblo judío. Sería completamente erróneo hablar del pueblo judío como toda la sinagoga de Satanás que está diciendo aquí el Señor, o de aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Jesús habló específicamente de este grupo de personas que, así como en la iglesia de Esmirna, que estaba siendo perseguida y atacada por los mismos judíos, este mismo grupo de judíos que habían salido del pueblo de Israel y todo esto, que habían sido esparcidos por la tierra y que ahora habitaban en esta ciudad de Filadelfia, estaban entregando a las autoridades como señal de rendición o de apoyo al gobierno romano. Y Jesús les está diciendo: este grupo de personas judías y en Filadelfia, quienes persiguen a ustedes, dice, yo los he entregado. Yo los he entregado. Y por otro lado les está diciendo: yo los guardaré, porque ustedes han guardado la palabra de mi perseverancia. Dice, por lo tanto yo los guardaré a la hora de la prueba. No les está diciendo los quitaré de la prueba, sino les está diciendo los guardaré de en medio de ese tiempo. Por el otro lado, Dios había prometido a su pueblo Israel en Isaías 45:14 que los gentiles los honrarían y reconocerían a Dios. Pero ahora los lugares se habían intercambiado y estas personas judías ahora estarían jugando el rol de los paganos y reconocerían que la iglesia de Israel ahora estaba siendo formada por aquellos que ellos consideraban paganos o gentiles. Ahora la iglesia de Dios estaba siendo formada por aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, del pueblo judío. Todo esto porque han guardado con fidelidad la palabra de Dios en sus corazones y han sido fieles a esa palabra. Y les dice en el versículo 11: vengo pronto, retengan lo que tienen para que nadie tome su corona. Jesús exhorta a esta iglesia de Filadelfia a recordar que Jesús viene pronto y ellos deben estar preparados para su venida. Por lo tanto, no debían apartarse de los fundamentos sólidos que eran la palabra de Dios. La puerta estaba abierta para evangelizar. La fidelidad de Dios estaba sobre esta iglesia y tenían que ser retenidas tanto la puerta como la fidelidad de Dios, cada una de ellas, para que su corona no fuera tomada por nadie más. Versículos 12 y 13 nos habla la recompensa para los vencedores. Dice: les haré una columna en el templo de mi Dios. Esta antigua ciudad de Filadelfia sufría de terremotos constantes. Cuando un edificio se derrumbaba en un terremoto, muy a menudo todo lo que quedaba eran esas grandes columnas. Y Jesús les está ofreciendo a esta iglesia, les está poniendo como ejemplo, dice: los pondré como columnas. Le está diciendo: la misma fuerza al que permanece, al que sale victorioso, permanecerá firme en mí. Cuando todo a nuestro alrededor sucumba, estarán firmes en mí. ¿Qué es lo único que sostiene a un pilar? ¿Qué es lo único que puede sostener una columna? Sus fundamentos. La zapata que sea puesta. Ese pilar no se va a caer si la zapata está bien fundamentada. La verdadera columna en la iglesia sostiene a la iglesia y Jesús es su fundamento de soporte. El vencedor tendrá un lugar de permanencia y estabilidad con el Señor. Todos nosotros queremos escuchar palabras de alabanza, ánimo que Jesús les da a la iglesia de Filadelfia. Y si nosotros fuéramos como esa iglesia, debemos de mantenernos en ese fundamento que es Cristo Jesús.
en el cual el nombre de Jesús y la palabra de Jesús era fielmente preservada, como lo podemos ver en el pasaje. Así que también tú y yo debemos de depender de esa fuente, de esa fuerza que es la palabra de Dios y el mismo Cristo Jesús a través de esa palabra. Y así finalmente llegamos a la iglesia de la Odisea. ¿Me dan unos minutos más? Ok, vamos, versículo 14 en adelante. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo pues que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea, al igual que las ciudades anteriores, era una ciudad muy importante. Esta ciudad era muy famosa por su riqueza. Esta ciudad, escúchame esto, era la ciudad de los adinerados. Si querías ver una ciudad donde había dinero, donde había cosas bellas, donde había construcciones caras, era la ciudad de la Odisea. De la Odisea. Esta ciudad, era un centro de comercio notable y algunos de sus bienes eran exportados para todo el mundo. La Odisea se enorgullecía de sí misma por tres cosas que ellos trabajaban dentro de esta ciudad. Número uno, era la riqueza financiera. Se dice que el sistema bancario se desarrolló en esta ciudad de manera muy básica, pudiéramos decirlo, pero estaba desarrollado en esta ciudad. También dentro de la Odisea había una industria textil muy extensa, algo así como Moroleón y Iriangato. Se fabricaban hilos, se fabricaba ropa, se maquilaba todo tipo de telas. Pero había algo muy particular y me llamó mucho la atención cuando lo estaba viendo, que en la Odisea se fabricaba un ungüento para ojos. Y este ungüento era muy popular. Se decía que si tú estabas enfermo de los ojos, podías utilizar este ungüento y podías incluso recobrar la vista para aquellos que estaban perdiendo la vista. Y este ungüento era muy exportado a través del mundo conocido en ese entonces. Uno de los problemas que tenía esta ciudad era el suministro de agua. Esta iglesia hacía que esta ciudad hacía que esta ciudad estuviera expuesta o fuera muy vulnerable en contra de sus atacantes. Porque esta ciudad, la única manera en la cual recibía el suministro de agua era a través de de un acueducto, será la palabra. De un acueducto que venía de una ciudad cercana, donde esa ciudad era muy conocida por tener aguas termales, era agua caliente. Entonces esta agua caliente viajaba por este acueducto y cuando les llegaba a la ciudad de Odisea, esta agua llegaba tibia. Y los exponía ante aquellos que querían atacarla, porque si les cortaban el suministro de agua,
Si sitiaban a esta ciudad, les cortaban el suministro de agua y fácilmente podían morir o negociar para que esta ciudad pudiera ser atacada. Esta iglesia de mucho dinero, en esta ciudad de mucho dinero, Jesús comienza presentándose de una manera muy particular, diciéndoles: el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Si tú sabes lo que la palabra amén significa, te vas a dar cuenta que Jesús es el amén. El así sea. Él se ha hecho de esta manera. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Y en contraste con la iglesia de Odisea, quienes se les mostrará que no son fieles ni verdaderos. Jesús es el principio de la creación, y este versículo no enseña que Jesús fue el primero creado, sino que Él es el gobernante, la fuente, el origen de todo lo creado. Dice: para que en todo sea el primero. El gobernante, la fuente, el origen de toda la creación. Y le dice a esta iglesia en el versículo 15 y 16: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, así puesto que eres tibio, y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Y me llama mucho esta instrucción o esta palabra que el Señor les da, porque esta ilustración de tibieza inmediatamente golpearía a los cristianos de la iglesia de la Odisea, porque ellos estaban relacionados en cuanto al consumo de agua tibia. ¿Cuántos han tomado agua tibia? ¿Verdad que es bien rico tomar agua fría? Y tomar agua calientita pues también está rico en un cafecito, pero tomar agua tibia, ¿cómo se siente en tu boca? ¿Verdad que no es nada agradable? ¿Mande? Sí, definitivamente. Así que esta iglesia, de la misma manera que ustedes, pudiéramos decirlo de esta manera, de la misma manera que esta iglesia les disgustaba tomar agua tibia, Jesús les está diciendo: eres tibio, no eres frío ni caliente. Y en este sentido espiritual, la tibieza es una ilustración de indiferencia, de falta de compromiso, de intentar jugar en medio. Muy caliente para ser frío y muy frío para ser caliente. Al intentar ser ambas cosas, esto termina en nada. Tú no puedes ser, si no eres caliente o frío, lo que termina siendo es nada, tibio. No estás ni frío, no estás ni caliente, no eres nada. Y la iglesia de Odisea ejemplificaba a través de esta tibieza a una religión vacía, como diciendo: si ustedes fueran calientes o fríos, yo podría hacer algo con ustedes. Si fueran fríos, podría escuchar y podrían ver la necesidad que tienen del Señor. Si son calientes, ustedes saben de la belleza del Evangelio, pero debido a que no son ninguno, yo no haré nada. El cristiano tibio tiene todo lo suficiente de Jesús como para satisfacer el deseo de religión que hay dentro de él, pero también no tiene lo suficiente de Jesús como para una vida eterna. Aquel que es tibio dice: seré vomitado de la boca del Señor. En su sermón, una advertencia seria en contra de la tibieza, Charles Spurgeon describe a la iglesia tibia de esta manera: la iglesia tibia tiene reuniones de oración, pero solamente hay pocos presentes, pues les gustan las mañanas quietas o las tardes quietas en casa. Todo lo que se hace en la iglesia tibia es hecho con un doble ánimo. Hay una iglesia apática, es una iglesia apática. Una manera que denota lo muerto y lo vivo, como si no importara lo mucho que fuera hecho o no. Ellos no están tan fríos como para abandonar su obra, o para dar por terminadas sus reuniones de oración, o para rechazar el Evangelio.
Si así lo hicieran, entonces podrían estar convencidos de su error y ser traídos al arrepentimiento. Pero por otra parte, no están tampoco calientes para la verdad, ni arden por conversiones, ni arden por santidad, ni arden lo suficiente para quemar el rastrojo del pecado en medio de ellos. Ni son lo suficiente celosos para hacer enojar a Satanás, ni son lo suficiente fervientes para hacer un sacrificio vivo de sí mismos sobre el altar de su Dios. No están ni fríos ni calientes, por tanto serán vomitados. Y esta verdad, de verdad, hermanos, qué cosa tan terrible ser expulsados de la boca de Jesús a causa de una tibieza. Continúa diciendo el versículo 17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia ponía su confianza en la prosperidad material, en los lujos externos, en la salud física. Ellos sentían que no necesitaban de nada. A tal grado, imagina esto, era tal su confianza en el dinero que en una ocasión, después de que un terremoto devastara la ciudad en el año 60 después de Cristo, esta ciudad de Laodicea rehusó la ayuda del imperio para construir la ciudad. Cuando el imperio quiso mandar dinero para que pudieran reconstruir la ciudad de Laodicea, ellos dijeron, ¿y quién te está pidiendo? Nosotros tenemos lo suficiente para poder reconstruir esta ciudad. De la misma manera, la iglesia de Laodicea, ellos no necesitaban, sentían que no necesitaban la ayuda de nadie. Ellos no la querían. Era famosa por su riqueza, pero los cristianos de la ciudad eran espiritualmente dignos de lástima y de miseria y pobres. La Odisea era famosa por su ungüento de ojos, pero los cristianos de la ciudad estaban espiritualmente ciegos. La Odisea era famosa por su ropa fina, pero los cristianos en esa ciudad estaban espiritualmente desnudos. A pesar de todo esto, el Señor, a pesar de que con todo esto el Señor estaba hastiado con esta iglesia al grado de vomitarlos de su boca, vemos cómo el Señor en su misericordia les exhorta a buscar en Él la salvación, en Él la verdadera santidad. Fíjate, versículo 18 le dice, te aconsejo que de mí compres oro. Pero no es cualquier oro, es oro refinado por fuego para que te hagas rico. ¿De qué está hablando eso? De la santidad, de la pureza que debe de haber en medio de la iglesia. Dice, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Tan desnudo, tan desprotegido espiritualmente, te animo a que vengas a mí y obtengas de mí esa protección. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Esta era una ciudad que se caracterizaba por los banqueros, el oro, y les dice, ustedes son pobres espirituales, necesitan de mí la verdadera pureza. Y versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Qué está hablando Jesús aquí? Jesús está hablando de una comunión. Jesús está prometiendo tener comunión con aquellos que se arrepientan. Dice, les daré plena participación en mi trono celestial. Jesús está poniéndose como la fuente de todo para esta iglesia en la Odisea. Hermanos, habiendo recorrido estas 7 cartas de la iglesia, podemos resumir estas 7 cartas en 7 enseñanzas claves que vemos. Número 1, estas 7 cartas nos enseñan que Cristo es la cabeza de la iglesia y pastorea a cada una de estas iglesias de manera muy personal. Si te fijas, se presentó a cada una de las iglesias y sabía lo que cada una de estas iglesias tenía. Sabían que era su fortaleza, pero también sabía cuál era su necesidad y su pobreza espiritual. Número 2,
Cristo es nuestro verdadero tesoro. Él promete recompensar a estas iglesias que procedían de Él. Él les dijo: les daré a comer del árbol de la vida. ¿Y quién sino Cristo es el árbol de la vida? También les dijo: les daré la estrella de la mañana. Es decir, Él se presenta como el verdadero tesoro para que no sean halladas incompletas. Tú y yo debemos asegurarnos de que Cristo sea nuestro principal y nuestro único tesoro. Número 3, Cristo no mide la prosperidad, y escucha muy bien esto. Cristo no mide la prosperidad de la iglesia como lo hace el mundo. En ninguna de las cartas, en ninguno de los versos que leímos, vimos que el Señor Jesús haya evaluado a la iglesia por la cantidad de congregantes. Nunca les aplaudió a sus líderes, ni la cantidad de ministerios, ni su impacto por programas de apoyo o por el tipo de música que estaban tocando. Todo eso no era prioritario en Cristo. Para Él, el apego a su palabra, el servicio fiel, la perseverancia, la santidad, fue lo que el Señor realmente estaba evaluando en estas iglesias. Y es lo que tú y yo tenemos el día que hoy estar viendo. No si tenemos los mejores músicos, no si tenemos el mejor sonido, no si tenemos las mejores sillas, no si hay aire acondicionado o no, no si hay lo que sea que haya, si somos pocos o somos muchos. El Señor no nos va a evaluar por eso. El Señor nos va a evaluar por nuestra santidad, por nuestra perseverancia, por nuestra dedicación a la palabra, por nuestra atención a la oración, por nuestra santidad, por nuestra dedicación a Él. Eso es lo que el Señor estará evaluando de cada uno de nosotros. Esto no es el catalizador. Mira, todas estas cosas externas son el verdadero catalizador para que una iglesia se convierta en una iglesia orgullosa por lo externo y no por Cristo, su verdadero tesoro. Número 4, el Señor nos capacita y nos prepara para la aflicción. Podemos ver que Él exhortó a la iglesia de Esmirna y les dijo: no teman, van a estar siendo expuestos a la persecución. El diablo los estará persiguiendo. Pero también les dice: pero no va a ser por mucho tiempo. 10 días. Ya lo vimos la semana pasada, no hablaba de 10 días en específico. La tribulación es para probarnos, es solo por un poco de tiempo. Nunca debemos de dudar, hermanos, del amor de nuestro Señor Jesús, aun cuando estemos atravesando por dolor, por persecución, por aflicción. Número 5, Cristo nos advierte severamente contra la inmoralidad. Podemos ver cómo cada una de estas iglesias, de estas 7 iglesias, la inmoralidad sexual estaba muy metida dentro de la iglesia. Estaba muy influenciada por esta inmoralidad sexual. Así que busquemos con ferviente empeño cuidar de la manera en cómo nos relacionamos con este mundo que es hostil, con las cosas que nuestros ojos ven, con las cosas que nuestros oídos escuchan, con las cosas que hablamos, con las cosas de las cuales, de la manera como nos relacionamos con el mundo. Número 6, es el Señor quien es bondadoso y compasivo. A cada una de estas iglesias el Señor le dio una oportunidad más, vez tras vez, para el arrepentimiento. Para cada vez que caemos, el Señor se presenta con su bondad y con fidelidad, porque dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos llama a enderezar nuestros pasos, prometiéndonos restaurar esa relación con Él. Y número 7, Él nos incentiva a ser vencedores. En cada una de estas cartas Él decía: al vencedor, al que venciere. Dice: nos liberará de la condenación de la muerte eterna, del infierno. Nos dará la entrada a la ciudad celestial. Gobernaremos juntamente con Él. Él nos perfeccionará. En santidad nos vestirá con vestiduras blancas. Ya no habrá llanto y dolor. Y dice que nos reconocerá como suyos delante del Padre. Nos anima a que seamos una iglesia que está constantemente luchando en contra del pecado, luchando en contra de todas esas cosas para salir victoriosos.
Así que, hermanos, en estas 7 cartas podemos, como una comunidad comprada a precio de sangre y solo por gracia, ser impulsados a vivir en nuestro presente a la luz de la eternidad. En nuestro presente, trabajando porque hay una eternidad a la cual el Señor nos está abriendo las puertas a través de Cristo Jesús. Y al que venciere, le será entregada la entrada a esa eternidad junto con el Señor, donde Él será el todo para cada uno de nosotros. Así que, hermano, vivamos nuestras vidas en nuestro presente a la luz de esta eternidad. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias porque tú gobiernas soberanamente sobre cada una de estas iglesias, Señor, que a nivel mundial, Señor, tú has plantado, Señor, para hacer luz y sal a esta tierra. Confiamos, Señor, que esta iglesia, Vida Abundante Bajío, es tu iglesia y tú gobiernas sobre ella, Señor. Que tú estás en control de esta iglesia, pero que tú también sabes, Dios, cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestros errores, nuestros pecados, Señor. Y el día de hoy, Señor, nos arrepentimos de cada uno de esos pecados porque queremos ser una iglesia que sea agradable para ti, que sea un sacrificio grato para ti, Señor. El día de hoy, Señor, en arrepentimiento venimos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Reconociendo que hemos puesto, Señor, nuestra intención en muchas otras cosas que no te glorifican, Señor, y te hemos dejado a un lado, Señor. Nos hemos considerado ricos en algún momento, Señor. Nos hemos considerado privilegiados, pero tú vez tras vez nos muestras, Señor, que tú eres nuestra verdadera riqueza, que tú eres nuestro verdadero orgullo, Señor. Nos hemos considerado incluso, Señor, de sana doctrina o estar trabajando para vivir una sana doctrina, Señor, y nos hemos en algún momento convertido en personas o en una iglesia juiciosa, en una iglesia falta de humildad, falta, Señor, de amor por aquellos que se están perdiendo, Señor. El día de hoy te pedimos, regrésanos a ese primer amor, Señor. Regrésanos, Señor, a esa pasión por ti, a esa pasión por tu palabra, a esa pasión por la oración, a esa pasión por ser fieles, por ser una iglesia que no se echa para atrás, sino es una iglesia que es digna representante de tu nombre, Señor. Que podemos perseverar en tu palabra, en la oración y en cada uno de estos estatutos que has puesto, Señor, para nuestro crecimiento. Te damos gracias porque nos das oportunidad vez tras vez, Señor, porque con confianza podemos acercarnos sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos, Señor. Permite pues, Señor, que podamos salir victoriosos, que podamos salir libres de la condenación de la muerte eterna y del infierno, Señor, y que podamos obtener esa entrada a la ciudad celestial, Señor, para juntamente contigo gobernar, para juntamente contigo, Señor, vivir santamente en ese lugar donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor, en el cual seremos conocidos y reconocidos como tuyos solamente, Señor. Te lo pedimos, Dios. Ayúdanos. Necesitamos de ti, Jesús. Necesitamos de ti, Espíritu de Dios. Necesitamos de ti, Espíritu Santo, para nuestras vidas, para vivir vidas que agraden a Cristo, que agraden al Padre, para ser una iglesia que está contada dentro de aquellas que están en la mano de aquel que se pasea en medio de los candelabros. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a vivir nuestra vida en el presente, pero con nuestra vista puesta en la eternidad. Te lo pedimos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén.